Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 315. Tu belleza serena. En palabras de Blaise Pascal, la belleza serena de una vida santa es la influencia más poderosa del mundo, después del poder de Dios. La santidad es hermosa y no tiene nada que ver con la belleza exterior. Es una belleza que se irradia desde adentro. Aquella es la forma en la que el mundo será cambiado. Comienza por ti y por mí. San Francisco de Asís dijo: santifícate y santificarás a la sociedad. La santidad no es una opción extra, no es solo para los santos y cristianos especiales, debe ser algo a lo que todos aspiremos en esta vida. La santidad no es lo mismo que la intensidad. La intensidad no es fruto del Espíritu Santo. La capacidad de reírse de sí mismo es la clave de la santidad. El sentido del humor es el vínculo entre la santidad y la humildad. La santidad no es aburrida, como escribió C.S. Lewis, que poco sabe la gente que piensa que la santidad es aburrida. Cuando uno se encuentra con la verdadera santidad, es irresistible. Vamos a leer juntos Salmo 122 del 1 al 9. Cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén, Salmo de David. Me alegré cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor, y ahora aquí estamos, de pie dentro de sus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén es una ciudad bien construida, sus murallas compactas son impenetrables. Todas las tribus de Israel, que son el pueblo del Señor, peregrinan hasta aquí. Vienen a dar gracias al nombre del Señor, como la ley requiere de Israel. Aquí están los tronos donde se emiten los juicios, los tronos de la dinastía de David. Oren por la paz de Jerusalén, porque todos los que aman a esta ciudad prosperen. Oh Jerusalén, que haya paz dentro de tus murallas y prosperidad en tus palacios. Por amor a mi familia y a mis amigos diré que tengas paz. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios buscaré lo mejor para ti, oh Jerusalén. Gloria al Señor. ¿Dónde encuentras la santidad? Para el salmista, la fuente de su alegría era la oportunidad de adorar a Dios y en su casa. Aquel era el lugar donde el pueblo iba a alabar el nombre del Señor. Esta es la razón por la cual Jerusalén era tan importante para el pueblo de Dios y por qué el salmista estaba tan apasionado por la paz y la seguridad de la ciudad. Jerusalén era la ciudad santa. En nuestro pasaje del Antiguo Testamento de hoy se le describe como mi monte santo, en Ezequiel 20:40. El templo era la casa de Dios, ser su morada es lo que lo hacía santo. Ahora la iglesia es la casa de Dios, como lo expresa de Meshash. Es el nuevo lugar santo donde la piedra angular que sostiene todas las partes juntas es Cristo Jesús mismo. Vemos cómo va tomando forma día tras día, un templo santo construido por Dios con todos nosotros edificados dentro de él, un templo en el que Dios se siente en casa. El pueblo es el nuevo lugar. A través de Jesús eres una nueva morada de Dios, eres un templo del Espíritu Santo. Oremos. Señor, anhelo tu santa presencia, anhelo alabar el nombre del Señor. Gracias por la paz y la seguridad que viene de tu presencia en la casa de Dios. Vamos a leer Hebreos 10 del 1 al 18. Sacrificio de Cristo una vez y para siempre. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y de las cabras quite los pecados. Por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo: no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad.
Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido y para siempre. Luego se sentó en el lugar del trono a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos bajo sus pies, pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santos. El Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y les escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Amén. ¿Cuándo llegas a ser santo? La santidad es ahora posible para ti mediante el sacrificio de Jesús y el don del Espíritu Santo que viene a vivir en tu corazón. En un sentido puedes experimentar la santidad instantánea, pero en otro sentido la santidad es un proceso muy largo que nunca estará completo en esta vida. Una de las preguntas que se hace con frecuencia en los grupos pequeños de Alfa es: ¿qué sucede con todas las personas que vivieron antes de Jesús? ¿No es injusto que Jesús haya venido en un momento particular de la historia y haya hecho posible el perdón? Lo que presuponen las preguntas es que la cruz solo puede avanzar en el tiempo y no puede ser efectiva para aquellos que vivieron antes de Jesús. Sin embargo, el escritor de Hebreos dice: pero este sacerdote Jesús, después de ofrecer los pecados, un solo sacrificio y para siempre, se sentó a la derecha de Dios. El sacrificio de Jesús es eficaz para todos los tiempos. La cruz es eficaz para aquellos que vivieron antes de Jesús y para aquellos que viven después de él. El autor de Hebreos escribe: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. En otras palabras, solo prefiguró algo superior que estaba por venir. La ley no podía perfeccionar. La prueba de que no podía perfeccionar a la gente es que los sacrificios tenían que seguir siendo ofrecidos. La gente seguía sintiéndose culpable por sus pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten los pecados. Solo la sangre de Cristo puede quitar tu pecado. Solo es el sacrificio perfecto, pues solo Él vivió una vida perfecta. Su sacrificio voluntario puso fin al viejo orden y estableció el nuevo. El resultado de su sacrificio es que somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo, ofrecido una vez y para siempre. Aquello contrasta con la ley. Cristo un solo sacrificio por los pecados, y eso fue todo. Fue un sacrificio perfecto de una persona perfecta para perfeccionar a algunas personas muy imperfectas. La expresión "se sentó" es muy significativa. Los sacerdotes de Aarón nunca se sentaron a descansar en el santuario. Sus sacrificios nunca estuvieron completos. Por otra parte, Jesús se sentó a la derecha de Dios. Demostró que su obra había sido terminada, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Aquí puedes ver cómo sucede la santidad en su vida. Número 1. Santidad inmediata. En lo que se refiere al pasado, el castigo por el pecado ha sido pagado. Somos santificados. Nos ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Esta es la justificación. El sacrificio de Jesús ha hecho posible el perdón total y una relación perfecta con Dios. Eres totalmente perdonado. Por lo tanto, perdonamos a los demás y lo difícil de todo, nos perdonamos a sí mismos. No hay necesidad de sacrificios por los pecados. Siguiente proceso de santidad. En el presente el poder del pecado está siendo roto. La santidad es un proceso de santificación. En mi caso al menos parece ser un proceso muy lento y desafiante. Jesús me está liberando del poder del pecado. La santidad es obra del Espíritu Santo porque nos da testimonio de ello. Por medio del Espíritu Santo que viene a vivir en ti, las leyes de Dios estarán en tu corazón y en tu mente. La santidad perfecta. El futuro, incluso la presencia del pecado, será eliminada. Un día se verá que el mal ha sido totalmente derrotado. Jesús espera que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y que el proceso de los que está santificando sea terminado. Oremos juntos. Señor, gracias porque
por tu sacrificio, me llevas a una relación santa con Dios. Gracias porque tu Espíritu Santo, gracias a Él estoy en el proceso de ser santificado y porque un día habrá la santidad perfecta para siempre. Vamos a leer juntos Ezequiel 19, canto fúnebre para los reyes de Israel. Entona este canto fúnebre para los príncipes de Israel. ¿Qué es tu madre? Una leona entre leones. Se recostó entre los leones jóvenes y crió a su cachorro. Y uno de sus cachorros lo crió para que fuera el león fuerte. Aprendió a cazar la presa y a devorarla, y luego a alimentarse de carne humana. Luego las naciones oyeron hablar de él y lo atraparon en una fosa. Se lo llevaron a los garfios, a la tierra de Egipto. Cuando la leona vio que su esperanza en él estaba perdida, tomó otro de sus cachorros y le enseñó a ser un león fuerte. Él merodeaba entre los demás leones y se destacaba por su fuerza. Aprendió a cazar la presa y a devorarla. También él llegó a alimentarse de carne humana. Derribó fortalezas y destruyó sus aldeas y ciudades. Las granjas quedaron devastadas y las cosechas destruidas. La tierra y sus habitantes temblaban de miedo cuando lo oían rugir. Luego lo atacaron los ejércitos de las naciones, lo rodearon por todas partes. Arrojaron una red sobre él y lo atraparon en una fosa. Lo arrastraron con ganchos, lo encerraron en una jaula y lo llevaron ante el rey de Babilonia. Lo mantuvieron cautivo para que nunca más se oyera su voz en los montes de Israel. Tu madre era como una vid plantada junto a la orilla del agua. Su follaje era verde y frondoso, pero la abundancia de agua. Sus ramas se fortalecieron lo suficiente para hacer el cetro de un rey. Llegó a crecer muy alta, muy por encima de las demás vides, se destacó por su altura y sus abundantes ramas frondosas, pero la vid fue arrancada de raíz con furia y arrojada al suelo. El viento del desierto le secó los frutos y le desgajó las ramas fuertes, así que se marchitó y fue consumida por el fuego. Ahora la vid está trasplantada en el desierto, donde el suelo es duro y reseco, y sus ramas surgió fuego que devoró sus frutos. Las ramas que le quedan no son tan fuertes para hacer el cetro de un rey. Este es el canto fúnebre y se entonará en un funeral. Vamos a leer también Ezequiel 20 del 1 al 44. El 14 de agosto, durante el 7º año de la cautividad del rey Joaquín, algunos de los líderes de Israel vinieron a pedir un mensaje del Señor. Se sentaron frente a mí en espera de respuesta. Entonces recibí el siguiente mensaje del Señor. Hijo de hombre, dile a los líderes de Israel, esto dice el Señor soberano. ¿Cómo se atreven a venir a pedirme un mensaje? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que no les diré nada. Hijo de hombre, levanta cargos en contra de los líderes y condénalos. Hazle ver que los pecados de sus antepasados fueron realmente detestables. Dales el siguiente mensaje de parte del Señor soberano. Cuando elegí a Israel, cuando me di a conocer a los descendientes de Jacob en Egipto, hice un juramento solemne de que yo, el Señor, sería su Dios. Ese día juré solemnemente que los sacaría de Egipto y los llevaría a una tierra que yo había explorado para ellos, una buena tierra donde fluyen leche y miel, la mejor tierra de todas. Entonces les dije, cada uno de ustedes deshágase de las imágenes repugnantes con las que están tan obsesionados. No se contaminen con los ídolos de Egipto, porque yo soy el Señor su Dios. Sin embargo, ellos se rebelaron contra mí y no me hicieron caso. No se deshicieron de las imágenes repugnantes con las que estaban obsesionados, ni abandonaron los ídolos en Egipto. Entonces, mientras seguían en Egipto, amenacé con derramar mi furia sobre ellos para satisfacer mi enojo. Pero no lo hice porque actué para proteger el honor de mi nombre. Yo no permitiría que mi nombre fuera avergonzado ante las naciones vecinas, a las cuales me di a conocer cuando saqué a los israelitas de Egipto. Después de sacarlos de Egipto, los llevé al desierto. Allí les di mis decretos y ordenanzas para que al ponerlos en práctica encontraran vida. Además les di mis días de descanso como una señal entre ellos y yo. El propósito era recordarles que soy el Señor, quien los apartó para que fueran más santos. Sin embargo, los israelitas se rebelaron contra mí y se negaron en obedecer mis decretos en el desierto. Desobedecieron mis ordenanzas y a pesar de que la obediencia les hubiera dado vida, además profanaron mis días de descanso. Por lo tanto, amenacé con derramar mi furia sobre ellos e hice planes para consumirlos por completo en el desierto. Pero esta vez me contuve para proteger el honor de mi nombre ante las naciones que habían visto mi poder cuando saqué a Israel de Egipto. Sin embargo, hice un juramento solemne contra ellos en el desierto.
Juré que no los dejaría entrar en la tierra que les había dado, tierra donde fluye leche y miel y lugar más hermoso del mundo, pues rechazaron mis ordenanzas, se negaron a obedecer mis decretos y profanaron mis días de descanso. Ya habían entregado su corazón a los ídolos. Sin embargo, les tuve compasión en el desierto, me contuve y no los destruí. Después les advertí a sus hijos que no siguieran el ejemplo de sus padres, quienes se contaminaron con sus ídolos. Yo soy el Señor su Dios y les dije, sigan mis decretos, presten atención a mis ordenanzas y manténganse santo en mis días de descanso porque son una señal para recordarles que yo soy su Dios. Sin embargo, sus hijos también se rebelaron contra mí, se negaron a cumplir mis decretos y a seguir mis ordenanzas, y a pesar de que la obediencia les hubiera dado vida, además profanaron mis días de descanso, así que amenacé nuevamente con derramar mi furia sobre ellos en el desierto. No obstante, quité mi juicio contra ellos para proteger el honor de mi nombre ante las naciones que habían visto mi poder cuando los saqué de Egipto. Hice un juramento solemne contra ellos en el desierto, juré esparcirlos por todas las naciones, porque no obedecieron mis ordenanzas, se burlaron de mis decretos al profanar mis días de descanso y anhelar los ídolos de sus antepasados. Los entregué a decretos y ordenanzas inútiles que no los conducirían a la vida. Dejé que se contaminaran con los mismos regalos que yo les había dado y permití que sacrificaran a su hijo mayor como ofrenda a sus dioses para devastarlos y recordarles que solo yo soy el Señor. Por lo tanto, hijo de hombre, dale este mensaje al pueblo de Israel de parte del Señor soberano. Tus antepasados siguieron blasfemando y traicionándome, pues cuando los hice entrar en la tierra que les había prometido, ofrecieron sacrificio a cada colina alta y debajo de cada árbol frondoso que encontraron. Provocaron mi furia al ofrecer sacrificio a sus dioses, le echaron perfume e incienso y derramaron ofrendas líquidas entre ellos. Les dije, ¿qué es ese lugar alto donde van? Entonces, esa clase de santuario pagano se llama Bama, que significa lugar alto. Por lo tanto, déle este mensaje al pueblo de Israel de parte del Señor soberano. ¿Piensas contaminarte como lo hicieron tus antepasados? ¿Seguirás prostituyéndote al adorar imágenes repugnantes? Pues cuando les presentas ofrendas y les sacrificas a tus niños en el fuego, te contaminas con ídolos hasta el día de hoy. Y yo debería permitirte, pueblo de Israel, que me pidas un mensaje, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que no te diré nada. Tú dices, queremos ser como las naciones que nos rodean, que sirven a ídolos de madera y de piedra, pero eso que piensas nunca sucederá. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, te gobernaré con puño de hierro, con gran enojo y con impotente poder. También con enojo extenderé mi mano fuerte y mi brazo poderoso y te traeré de regreso desde los territorios por donde fuiste esparcido. Te llevaré al desierto de las naciones y allí te juzgaré cara a cara. Te juzgaré tal como hice con tus antepasados en el desierto después de sacarlos de Egipto. Dice el Señor soberano, te examinaré cuidadosamente y te obligaré a cumplir las condiciones del pacto. Te limpiaré de todos los que se rebelen y se subleven contra mí. A ellos los sacaré de los países a donde fueron desterrados, pero nunca entrarán a la tierra de Israel. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Y en cuanto a ti, pueblo de Israel, esto dice el Señor soberano, adelante, rinde culto a tus ídolos. Pero tarde o temprano me obedecerás y dejarás de deshonrar mi santo nombre al rendir culto a los ídolos. Pues algún día, dice el Señor soberano, los israelitas me adorarán en mi monte santo, el gran monte de Israel, y yo los aceptaré. Allí les exigiré que me presenten todas sus ofrendas y los mejores regalos y sacrificios. Cuando los traiga de regreso a casa desde el destierro, ustedes serán para mí un sacrificio agradable. Desplegaré mi santidad por medio de ustedes a la vista de todas las naciones. Entonces, cuando yo los regrese a la tierra, que mediante un juramento solemne prometí darles a sus antepasados, entonces sabrán que yo soy el Señor. Recordarán todas las formas en que se contaminaron y se odiarán a sí mismos por el mal que hicieron. Y sabrás, pueblo de Israel, que yo soy el Señor, cuando haya honrado mi nombre al tratarte con compasión, a pesar de tu perversidad. Yo, el Señor soberano, he hablado. Amén. ¿Cómo llegas a ser santo?
La clave de la santidad se encuentra en tu relación con Dios. El Señor dice, yo soy el santo. A través de tu relación con Él, quiere que seas como Él. Nos recuerda, yo soy el Señor quien los apartó para que fueran santos. Aquella fue la razón de que mantengan santos mis días de descanso, el Sabbat. Fue para dar a la gente tiempo para desarrollar su relación con Dios. Dar a Dios el primer día de la semana simboliza dar a Dios prioridad sobre todo. El deseo de Dios ha sido siempre un pueblo santo. En este pasaje vemos una vez más su frustración con la falta de santidad de su pueblo. El pueblo de Dios está destinado a ser un reflejo de carácter santo. El pasaje de hoy comienza con un lamento por los últimos reyes de Judá. La leona se refiere a Judá y en los últimos reyes se describen como sus leones cachorros. El capítulo 19:10 al 14, la imagen cambia a la de un viñedo arrancado, pero el mensaje de lamento es constante. Cualquier imperio que construyamos para nosotros puede parecer fuerte, pero será fácil y rápidamente destruido. El resto del pasaje continúa explicando por qué Israel fue desarraigado y juzgado y cuáles deberían haber sido sus acciones. Dios describe cómo el pueblo se ha contaminado y profanado su santidad, pero espera que llegue el momento en que ya no sea así. El factor clave que hace que el pueblo sea santo o no para estar en su relación con Dios, su queja contra ellos se centra en otros dioses resultantes y en otra forma en que se contaminaron con las imágenes que vieron. Véase también aquello contrasta con lo que debería haber sido una estrecha relación con Dios, en cual yo soy el Señor, el que los santificó. A través de todo podemos ver que el anhelo de Dios es su pueblo santo que refleje su carácter. El Señor tenía un plan para hacer posible este tipo de santidad y aquel momento solo se materializó con el sacrificio de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Te estás santificando, el Espíritu Santo vive en ti. Pon a Dios primero en tu vida y evita cualquier cosa que estropee tu relación con Él. La belleza serena de tu vida santa será influyente e irresistible. Oremos. Padre, quiero ponerte primero en mi vida y evitar cualquier cosa que estropee mi relación contigo. Ayúdame a llevar una vida santa. Amén. Pipa añade, en Hebreos 10:14, fue un sacrificio perfecto de una persona perfecta para perfeccionar a algunas personas muy imperfectas. Soy una de ellas. Amén. Muchas gracias por haberse conectado a este tiempo. Recuerde que este devocional lo escribió el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz que le dio vida a este podcast es la de Suri Saday González. Que el Señor les bendiga.